De Data Analytics en Digital House. Tengo a cargo los cursos de Data Analytics. Y básicamente cuando me invitaron a esta charla, se me ocurrió que por ahí una buena manera de presentar este tema era a través de preguntas. ¿Por qué se me ocurrió presentarlo a través de preguntas? Bueno, porque básicamente lo que hacemos en el análisis de datos, aplicando distintas técnicas, es responder preguntas. Básicamente es eso lo que hacemos. Respondemos preguntas todo el tiempo. Entonces, estas fueron algunas de las preguntas que se me ocurrió que podíamos hacernos. Y vamos a empezar por la obvia, que sería entender por qué estamos dando esta charla, ¿no? ¿Por qué hablamos todo el tiempo de cosas como Data Analytics, inteligencia artificial, Machine Learning, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Por qué está, entre comillas, de moda estos conceptos? Entonces, vamos a empezar por entender por qué están de moda estos conceptos. Y para eso tenemos que entender otras cosas que están de moda y que están todas relacionadas entre sí y que se potencian, que tienen vasos comunicantes entre cada una de ellas. Sin alguna de estas transformaciones, o bajo el paraguas también genérico de transformación digital, seguramente no estaríamos hablando de inteligencia artificial o de data science o de machine learning. Son como condiciones que se fueron dando en simultáneo para que toda esta revolución sucediera. Obviamente hay muchos conceptos que están en ese slide que ustedes están familiarizados y que conocen. Usamos todos smartphones, todos usamos aplicaciones de tipo mobile, todos usamos redes sociales, todos buscamos en Google cosas, todo el tiempo. Y bueno, eso que hacemos en forma cotidiana es una buena aproximación a lo que viene sucediendo en los últimos años, los últimos 15, 20 años, por ahí un poquito más, pero no mucho más. ¿Y qué podríamos mencionar como temas relevantes de lo que está pasando en estos últimos años y que también representan en forma individual una revolución de los datos, una revolución de la información? Algunos hablan incluso de una nueva revolución similar en su impacto o aún superior en su impacto a lo que fue la revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución o la revolución del conocimiento también. Una de las cosas que está pasando es el crecimiento exponencial de los datos. Podríamos empezar a hablar de cifras y de cosas como petabytes, zettabytes y cosas muy técnicas que no son muy divertidas para arrancar una charla de este estilo. Pero sí, intuitivamente podemos saber que esa cantidad de información que se está generando crece de manera exponencial a cada minuto que pasa. Mientras nosotros estamos acá hablando, en un minuto se generan datos en infinidad de este mundo digital en el cual estamos inmersos. Ya esos datos no se generan solo en el ámbito de una empresa, de una organización, en donde tengo una cierta cantidad de aplicaciones, en donde hago transacciones, sino que ahora esos datos se generan en cualquier lado, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Y los responsables de generar esos datos somos miles de millones de personas en todo el planeta. Eso es un cambio de paradigma muy importante. ¿Por qué? Básicamente porque todo lo que hacemos dentro de la ciencia de datos, de aplicar inteligencia artificial a los datos, de aplicar data analytics, lo hacemos con una materia prima que son básicamente los datos. Entonces, lo que ha pasado a partir de esta explosión de Big Data, o de lo que llamamos también genéricamente Big Data, es la disponibilidad de grandes cantidades de datos, de grandes volúmenes de datos. Lo segundo que podemos mencionar es la posibilidad de procesar y almacenar toda esa información. Esa es otra revolución en paralelo, también impulsada y apalancada por toda esa transformación digital que estamos viviendo. Sin la posibilidad de tener lo que conocemos como cloud computing, en donde tenemos la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información, almacenarlos, manejar ese flujo de datos que tenemos dentro de nuestros procesos digitales, no podríamos, ¿sí?, aplicar específicamente toda
nuestra arsenal de algoritmos de análisis de datos. No lo podríamos hacer porque no tendríamos la capacidad necesaria de procesar y aplicar esos algoritmos que en general requieren de mucha capacidad de cómputo. Y tampoco podríamos tener almacenados todos esos datos que generamos en el mundo digital minuto a minuto. Entonces, es por eso que hay que considerar a Cloud Computing también como otro de los elementos que impulsan esta revolución del análisis de datos. Y por último, tenemos que también, obviamente, darle mérito, si se quiere, a algunas cosas que están pasando específicamente en el dominio, en el ámbito de los datos, que es el crecimiento de una serie de algoritmos y de descubrimientos relacionados con esos algoritmos en el campo de lo que por ahora vamos a llamar genéricamente inteligencia artificial. Después vamos a entrar un poquito más en detalle de qué entendemos en el mundo de datos como inteligencia artificial y qué no entendemos como inteligencia artificial, que realmente han sido exponenciales también en cuanto a la capacidad de automatizar y de reemplazar, por ejemplo, procesos como el de la toma de decisiones, que venían siendo típicamente realizados por personas y que ahora los podemos automatizar a través del uso de estos algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, teniendo en cuenta el estado de situación actual, el por qué hablamos de Data Analytics o de inteligencia artificial o de Deep Learning, es bueno que empecemos a entender un poquito más qué es lo que es específicamente inteligencia artificial en datos o Machine Learning. ¿Sí? Y para eso tenemos que entender un poco la evolución también histórica de estos conceptos. ¿Sí? El concepto de inteligencia artificial en sí mismo no es algo tan nuevo. Estamos hablando de que ya había aplicaciones de inteligencia artificial en la década del 50, 60, 70. Obviamente con todas las limitaciones de la tecnología que teníamos disponible en esa época y sobre todo de la materia prima que teníamos disponible en esa época, que eran los datos. Muchísimo más limitado, obviamente, a lo que tenemos hoy como arsenal de herramientas. Entonces, incluso varios de las aplicaciones o de las ideas que surgieron en esos primeros años terminaron en fracasos. Con lo cual, incluso la palabra o el concepto de inteligencia artificial tuvo bastante mala fama durante bastante tiempo. Entonces, durante la década de los 80, 90, el concepto que vino a reemplazar esa proto-inteligencia artificial de las primeras épocas fue el concepto de Machine Learning. Machine Learning es el concepto por el cual resurge esta idea de poder automatizar o reemplazar procesos a partir de la lógica de aplicar algoritmos a los datos. Y por último, sobre todo a mediados de la década del 2000, principio de la del 2010, aparece un nuevo concepto que es el concepto de Deep Learning, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, que es en general a lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial hoy en día en el mundo de datos. ¿Sí? Esa es un poco la evolución. Como verán, si miramos la evolución histórica, para lo que es tecnología estamos hablando de muchos años, para lo que hablamos en el avance en general de la humanidad son muy pocos. Pero en particular cuando nos referimos a Deep Learning, lo interesante de analizarlo en su evolución histórica es que de nuevo, si bien ya había muchos de estos algoritmos diseñados y desarrollados a nivel conceptual, a nivel abstracto, a nivel científico, en los últimos años podemos ver que hay una aceleración, ¿sí?, en cuanto a la aplicación de nuevos algoritmos disponibles para resolver determinados tipos de problemas. Se ha acelerado dramáticamente el uso de Deep Learning dentro de la ciencia de datos. Y eso es lo que de alguna manera explica o justifica esto de que esté tan de moda este concepto. Por ahí no tanto con el nombre de Deep Learning, sino con el nombre de inteligencia artificial, pero en realidad es esta la razón por la cual en los últimos años estamos hablando tanto de estos temas. No solo por la aparición de estos algoritmos, sino obviamente por la aplicación real, en casos reales, de aplicaciones que usan estos algoritmos para resolver determinados tipos de problemas.
¿Cómo se relacionan entonces estos conceptos que venimos hablando? ¿Qué es lo que efectivamente hace la inteligencia artificial como concepto y qué es lo que hace específicamente dentro de lo que serían datos? ¿Sí? Porque hay zonas comunes y hay zonas que son para resolver problemáticas diferentes. ¿Sí? En general, cuando hablamos del desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, estamos hablando de una mezcla de tres elementos. Por un lado tengo el desarrollo del software tradicional, ¿sí? Donde programo. Tengo algún lenguaje en el cual programo, creo código, ese código tiene embebida determinados tipos de reglas, de lógicas, y a partir de determinados datos que doy como input a esos software, aplico la resolución de los problemas que quiero, como por ejemplo automatizar procesos. ¿Sí? El enfoque de Machine Learning es un enfoque diferente, en donde lo que trato es de construir aplicaciones y de resolver problemas a través de algoritmos. A través de algoritmos que entreno, que modelo utilizando datos. Cuando combino estas dos cosas, cuando combino software y los algoritmos de Machine Learning y en particular de Deep Learning, es que construyo soluciones o desarrollos de sistemas inteligentes o de inteligencia artificial, como comúnmente hablamos. ¿Bien? En particular, cuando solamente utilizo Machine Learning y los datos para resolver problemas, sin utilizar la programación tradicional, estamos en el ámbito de la ciencia de datos. Y en ese ámbito, básicamente, lo que hacemos es desarrollar soluciones que lo que hacen es básicamente automatizar la toma de decisiones. Ese es el criterio básico más importante en el cual trabajamos en la ciencia de datos. Y por supuesto todo esto tiene que estar soportado por el dominio de otra ciencia, que es las ciencias de tecnología, digamos, las ciencias de arquitectura de datos, las ciencias que me dan el soporte para yo poder procesar y ejecutar mis aplicaciones. Es más el dominio de lo que llamamos como ingenieros de datos o ingenieros de IT. Ese rol, esa disciplina también es muy importante porque todo lo demás no funcionaría sin este soporte tecnológico. Ahora bien, entrando ya en el mundo del data science puntualmente, ¿qué tipo de toma de decisiones quiero resolver o qué tipo de problemas en la toma de decisiones quiero resolver utilizando estas disciplinas? Bueno, podemos agrupar unas cuantas más, pero hay tres que son como las más relevantes. Una podría ser el proceso de toma de decisiones más básico, más clásico, que es a partir de analizar la información que yo tengo. Es el típico esquema de toma de decisiones basado en análisis descriptivo, en información histórica. Es lo que históricamente, unas décadas atrás, se conocía también como Business Intelligence. Si bien la palabra Business Intelligence hace referencia a los negocios, obviamente puedo utilizar este tipo de soluciones para otras cosas, no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser obviamente cualquier tipo de organización y puede ser cualquier tipo de proceso en donde tenga que analizar datos y en donde lo que quiero es responder preguntas o tomar decisiones. El segundo tipo de decisión que quiero resolver es aquella en donde la decisión probablemente sea de única vez, o sea, muy pocas veces que tengo que tomar esa decisión, por ejemplo, lanzar un nuevo producto a un mercado, testear una nueva aplicación para ver si la puedo lanzar como startup, en donde lo que utilizo son básicamente la vieja y tradicional inferencia estadística. Lo que uso ahí es ese tipo de conceptos. No uso Machine Learning, no uso Data Science para resolver ese tipo de problemas. Y por último, cuando quiero en realidad tomar decisiones de manera repetitiva, muchas decisiones repetidas en el tiempo, muy reiteradas, como si fueran una receta de alguna manera, en donde cada una de esas decisiones probablemente en sí mismas tengan un bajo costo en el caso de equivocarme. En esos casos es que voy a aplicar efectivamente Machine Learning. Machine Learning, Deep Learning. Voy a aplicar inteligencia artificial, pero basado exclusivamente en datos. ¿Okay? Serían como los tres casos.
No sé si este gráfico ayuda a entender lo mismo que acabo de explicar o lo empeora. No sé, ¿ustedes qué opinan? No, los veo como diciendo no. Bien, pero es otra manera de explicar lo mismo que les conté en el slide anterior, ¿no? Es a partir de qué tipo de problema es lo que yo quiero resolver o qué tipo de decisión quiero tomar, puedo seguir el camino hasta encontrar y decir, bueno, tengo que aplicar o Machine Learning, tengo que usar inferencia estadística o tengo que usar el viejo análisis descriptivo, ¿sí? De alguna manera esto, la típica pregunta que uno se hace en este tipo de situaciones es, bueno, pero en realidad por ahí podría usar Machine Learning para resolver todo, ¿no? Porque parece ser como el más sofisticado, el más cool, ¿no? De todos. Bueno, en realidad eso no sería una buena decisión, ¿sí? Cada tipo de problema se resuelve con la aplicación de disciplinas diferentes. Entonces, no tengo que querer ajustar todo a resolverlo con un algoritmo específico por considerarlo que ese es el más cool de la familia, sino que en realidad tengo que saber de alguna manera bucear entre todas esas alternativas y elegir la correcta. Pero digamos que en cualquier situación donde yo quiera empezar a trabajar con datos de una manera efectiva, seguramente voy a tener estas tres situaciones. Y algunas otras más, pero estas tres seguro que las voy a tener. Ahora, ¿cómo resuelve efectivamente Machine Learning estos problemas? ¿Sí? El análisis descriptivo y la inferencia estadística más o menos los conocemos porque son cosas que existen hace mucho, ¿no? El análisis descriptivo es básicamente algoritmos o tecnologías o herramientas que lo que me ayudan es a sumarizar esos datos, a presentarlos de una manera amigable, visualizarlos correctamente y no mucho más que eso. La inferencia estadística es básicamente aplicar todo lo que vimos de estadística y probabilidad en el terreno real. Pero Machine Learning es algo que suena un poquito más lejano todavía, ¿no? Es algo que suena hace relativamente poco y no es tan familiar. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata Machine Learning, cómo nos ayuda efectivamente a automatizar esa toma de decisiones basándonos en datos. Y lo primero que tenemos que entender es que Machine Learning representa un cambio de paradigma en la manera de resolver problemas, en la manera de conseguir respuestas a determinadas preguntas. Hasta la aparición de Machine Learning y su uso intensivo, y ni hablar después con la aparición de Deep Learning, la forma clásica de resolverlo era a través de la programación clásica, ¿sí? Manejaba algún lenguaje de programación, definía de antemano cuáles iban a ser las reglas, lo cual implica que tengo que de antemano conocer específicamente cuáles son las reglas que tengo que aplicar. A esas reglas le aplicaba mis datos de input, lo que le daba a esa aplicación para que esa aplicación funcione y finalmente obtenía las respuestas. En el caso de Machine Learning, en realidad no tengo que conocer las reglas de antemano. Lo único que tengo que conocer es el problema que tengo que resolver, ¿sí? Y lo que sí necesito, a diferencia de la programación clásica, es grandes cantidades de datos, o al menos la suficiente cantidad de datos como para que el mismo modelo de Machine Learning pueda ser entrenado de manera de que me genere en forma automática esas reglas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que de alguna manera estaría automatizando la programación. ¿Sí? Si bien el resultado de estas reglas no va a ser un código, no es que Machine Learning me genera código, sino que lo que me genera son esas reglas a partir de justamente lo que tiene definido internamente cada uno de los algoritmos que puedo utilizar dentro de Machine Learning. ¿Sí? Una vez que yo tenga construidas esas reglas, que voy a entrenar básicamente con datos que van a contener las respuestas para esos datos, tengo que tener un conjunto de datos para entrenar ese modelo que tenga los datos y tenga las respuestas para ese conjunto de datos. Con lo cual ahí tengo un limitante. Tengo que tener los datos y tengo que tener las respuestas. En los casos en donde no tenga esto, no voy a poder aplicar Machine Learning. ¿Sí? Ahora, como afortunadamente vimos en los primeros slides, tenemos infinidad de datos y muchas veces esos datos contienen también las respuestas. Con lo cual, eso ya dejó de ser un problema a partir de la explosión de Big Data, de la transformación digital y todo lo demás.
Entonces es por eso que Machine Learning también ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Porque lo que he conseguido es grandes conjuntos de datos con sus correspondientes respuestas. Entonces he podido generar muchos programas o algoritmos entrenados que me resuelven ya esas reglas de manera automática, sin necesidad de tener un equipo, un ejército de desarrolladores y sin tener que saber de antemano cuáles son esas reglas. Esas reglas se infieren a partir del input de datos y de respuestas que yo ya tengo. Lo hace automático el algoritmo. Ese es un cambio de paradigma que ha sido disruptivo realmente en lo que hace a la ciencia de datos. Y cuando hablamos de Machine Learning, en general, como hacemos en muchas otras disciplinas en la vida, tendemos a clasificar o agrupar los distintos algoritmos que tengo dentro del scope completo de Machine Learning, y aparecen ahí dos grandes grupos, en principio, que son los algoritmos supervisados y los de aprendizaje no supervisados. Los algoritmos que están basados en aprendizaje no supervisado tienen la ventaja donde solamente con tener los datos de input me alcanza para yo poder aplicar y generar respuestas. El ejemplo típico son todos los algoritmos de clusterización, K-means y todos los demás. En cambio, cuando yo trabajo con aprendizaje supervisado, requiero tener las respuestas. Entonces ahí necesito, a la hora de resolver el problema, tener mis datos y tener las respuestas para esos datos. Y es por eso que tengo que trabajar con datos específicos para poder resolver esos problemas. Los ejemplos típicos son las regresiones y todos los algoritmos de clasificación, donde, por ejemplo, en el área de salud se utilizan hace muchísimos años cosas como las regresiones logísticas para analizar la prevalencia o la incidencia de una determinada enfermedad, por ejemplo. Básicamente, cuando decimos datos y la respuesta, ¿qué es? Supongamos que tengo que hacer un algoritmo en donde lo que quiero es identificar dentro de un conjunto de animales a los patos. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo básico. Quiero identificar a los patos. ¿Y cuáles son mis datos? Bueno, una serie de características de los animales. El peso, el color, la altura. Siempre, por ahora, pensemos en datos de tipo estructurados. Números, letras, no mucho más que eso. Variables cuantitativas o cualitativas, como nos dicen los estadísticos. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, además de tener esos datos, identificar para cada uno de los individuos de mi muestra, diciendo, este es un pato, este es un gato, este es un perro. Le tengo que dar la respuesta para cada conjunto de datos. Con eso voy a entrenar mi algoritmo de aprendizaje supervisado y lo que voy a conseguir es un modelo predictivo. ¿Sí? De manera tal que cuando agregue nuevos datos o tenga datos nuevos, pueda reconocer si a partir de esos datos lo que estoy teniendo es un gato, un perro o un pato. ¿Okay? Esa sería la estrategia cuando utilizo aprendizaje supervisado. ¿Cuál es el problema? Tengo que tener identificado en mis datos previamente cuáles son patos y cuáles no. En cambio, cuando estoy tratando de agrupar animales dentro de esos mismos datos, bueno, lo que tengo es la posibilidad de usar algoritmos que me los agrupan en base a esas características. ¿Sí? Pareciera ser como que este es más fácil de usar. El problema que tengo con esto es que justamente el nombre de no supervisado tiene que ver con que no lo puedo validar. Ese agrupamiento lo hace como si fuera una caja negra a partir de un algoritmo matemático. Calcula distancias entre esas características y agrupa lo que parece estar más cerca uno de otro. Ese es el criterio. Entonces, este tipo de algoritmos pueden resolver algunos problemas, pero no todos. En cambio, ¿cómo lo resuelve cuando hablamos de Deep Learning? ¿O cuál es la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning? Que me parece lo más interesante que se lleven. Bueno, cuando hablamos de Deep Learning, en realidad, la primera diferencia que tengo es que ya no tengo como input mis datos en un formato estructurado. Ya no tengo solo características numéricas, sino que lo que tengo son datos no estructurados. Lo que técnicamente, para complicarnos la vida, decimos no estructurados. ¿Qué son los datos no estructurados? Imágenes, videos, audio, texto, pero texto no una cadena de caracteres cortita, sino un tweet, por ejemplo, un texto de un blog, texto en grandes cantidades.
Y entonces lo que van a hacer los algoritmos de Deep Learning conceptualmente funciona parecido a un algoritmo supervisado de los clásicos, pero la diferencia va a estar dada porque, o sea, voy a tener que etiquetar previamente las fotos de los gatos y de los perros para poder identificarlo, o de los patos, ¿sí? Pero una vez que lo haga, no necesito que esta información acerca de los perros y de los gatos sea específicamente estructurada. La puedo tener, por ejemplo, en una foto. Puedo sacarle fotos a los animales, etiquetarlas, y a partir de algoritmos más complejos, basadas en cosas un poco más difíciles como matrices y cosas por el estilo, puedo resolver que el output de este modelo sea determinado a partir de una foto si es un gato o si es un perro, ¿sí? Yo sé que a esta altura estarán preguntándose por qué este pibe me habla de perros, gatos, patos, pero para llevarlo a un ejemplo real, imagínense cuando los etiquetan en Facebook o en Instagram, ¿sí? El algoritmo de etiquetado está basado en un algoritmo de Deep Learning de este estilo. O sea, no los van a etiquetar en todas las fotos donde aparezcan, sino que en realidad los van a etiquetar en algunas, y el algoritmo, a partir de ese etiquetado que van a hacer en algunas fotos, va a ir infiriendo y va a ir prediciendo como output en otras fotos que van a ir apareciendo que son ustedes. ¿Ok? A veces la va a pegar el algoritmo y otras veces no. Porque lo interesante de estos algoritmos es que lo que tratan es de predecir bajo incertidumbre. No me van a acertar, ningún algoritmo acierta en el 100% de los casos. ¿Ok? Pero eso es lo que tratamos de resolver con Deep Learning, este tipo de algoritmos. ¿Y en qué casos lo podríamos aplicar? Vamos a ir pasando esto para ir más rápido. Podríamos combinar, por supuesto, Deep Learning con programación, pero recuerden que no es lo mismo. Cuando muchas veces hablamos de inteligencia artificial, en realidad nos estamos refiriendo a aplicaciones que son con código, programadas en forma tradicional, pero podemos combinar Machine Learning o Deep Learning, obviamente, con código y aplicaciones tradicionales. Pero, ¿en qué casos podríamos estar aplicando Deep Learning como para entenderlo? Bueno, no sé, por ejemplo, en base a textos de entrevistas que hagamos con pacientes, podríamos determinar a partir de lo que se conoce como sentiment analysis, ¿sí? Que es el reconocimiento de emociones en el texto, ¿sí? Ya no estoy haciendo reconocimiento solamente de un análisis lexicográfico, del estilo de los correctores ortográficos, sino que lo que estoy es determinando un contexto dentro de un texto que me haga determinar, por ejemplo, que esa persona pueda tener en un determinado nivel de predicción una enfermedad u otra. Estos son casos reales, más bien de ámbito académico, pero que existen. ¿Sí? Eso ya se está usando. Y se está usando no solo para enfermedades, sino para cualquier otra cosa. Para detectar el sentimiento o la connotación, por ejemplo, de una marca en una red social. Otra cosa que se viene usando hace muchísimo tiempo y que está basada también en Deep Learning o en los algoritmos de Deep Learning es todo lo que es reconocimiento de imágenes, ¿sí? Eso en el ámbito de la medicina hace muchos años ya que existe. Se ha potenciado obviamente porque tenemos mucha más materia prima, acceso a muchas más imágenes y por lo tanto podemos aplicar estos algoritmos y entrenarlos cada vez mejor. Detección de objetos, de actitudes, de comportamientos, de emociones, de nuevo, dentro de un video. Imagínense todas las aplicaciones que le podemos dar a este tipo de cosas. Ya no solamente puedo etiquetar a una persona, sino que puedo saber si esa persona está contenta, está enojada, tiene algún comportamiento de tipo hostil, no sé. Imagínense en todos los lugares que podemos aplicar esto. ¿Y cómo sigue esta historia de AI, digamos, de inteligencia artificial? Bueno, todo el mundo está hablando de este tema, todo el mundo hace proyecciones con muchos ceros sobre el nivel de inversión que se está haciendo en el desarrollo y en la aplicación de Deep Learning de aplicaciones en todas las industrias, no solamente en salud. Pero como siempre, lamento decirles, hay que tener cuidado con las burbujas en tecnología. Ya vimos que inteligencia artificial en la década del 60 tuvo un crash. Probablemente estemos en un pico de expectativas en este momento, ¿sí? Probablemente ese pico en algún momento se va a desinflar y después volveremos a otro nivel de productividad, suponiendo que todo sigue más o menos a la velocidad constante. ¿Okay? Pero es probable que estemos ante una situación de pico y que esto en algún momento tenga un pequeño crash y después volvamos. ¿Okay? Bien, y con esto cierro. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo aplicamos esto en nuestras organizaciones? Bueno, primero no perder de vista que esto implica un cambio cultural, ¿sí?
aplicar data science, aplicar machine learning en nuestro proceso de toma de decisiones no es solamente elegir tecnología, es también organizarnos, es definir procesos, es cambiar nuestra forma de tomar decisiones y por sobre todas las cosas es trabajar en la transformación de los hábitos de las personas, ¿sí? En general las personas nos resistimos a este tipo de cambios cuando empezamos a decir que vamos a reemplazar un proceso manual o hecho por personas por algo automático, nos da temor, nos da miedo, empezamos a pensar que vamos a perder el trabajo. Bueno, hay que trabajar en esos factores, tratar de convertirlos en cosas positivas y para eso lo mejor es tratar de desarrollarnos en todas las habilidades que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar nuevas habilidades, vamos a tener más trabajo, es al revés, ¿sí? Pero para poder hacer ese trabajo vamos a tener que desarrollar más habilidades. Vamos a tener que buscar incluso trabajar con equipos multidisciplinarios, porque no vamos a poder tener todas las habilidades en una sola persona. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, tratar de capacitarnos. ¿En qué cosas? Bueno, hay un montón de cosas para capacitarse, ¿sí? Pero hay como algunos mínimos que tenemos que pensar. Deberíamos conocer algún lenguaje de programación, deberíamos saber programar, no porque vayamos a programar, sino porque eso nos va a ayudar a mejorar la forma de pensar, la forma de resolver problemas, la forma de descomponer un problema complejo en partes más pequeñas y más simples. ¿En qué puedo aprender a programar? Si quiero trabajar en datos, Python, R, son como los más populares, pero eso es hoy, eso puede cambiar dentro de 10 minutos, ¿sí? Con lo cual, en realidad, lo importante no es saber un lenguaje de programación o una biblioteca de algoritmos, sino en saber cómo armar este rompecabezas, ¿sí? Saber un poco el negocio, el producto al que quiero llegar, el que quiero desarrollar, y ver cómo es la mejor combinación de todos los ingredientes, que son los datos, qué algoritmos aplicar, qué modelos entrenar. Esa es un poco la idea. Y por último, como les decía, no preocuparse tanto en saber el lenguaje o la plataforma que está de moda, ¿sí? Sino en tratar de desarrollar otras habilidades interpersonales. La inteligencia emocional, la resiliencia, la flexibilidad. Y para eso, bueno, puedo aprender obviamente algún lenguaje de programación, o puedo aprender SQL, o puedo aprender algunas cosas que probablemente no las use en mi día a día, pero que sí me va a ayudar a lograr tener esas habilidades interpersonales y a poder aplicar mejor una cultura orientada a datos dentro de nuestras organizaciones. Fuerte el aplauso entonces.